Muy buenas noches. Es viernes, es 17 de septiembre del 2021 y yo soy Luis Medina Lizalde. Agradezco su sintonía y vamos a hablar hoy en vivo y en directo. Mire, con esta lluvia le recomiendo mucho lo que le recomienda la librería El Árbol. Nada más y nada menos que 100 años de soledad, esa historia de la familia Buendía que, bueno, marcó toda una etapa en la literatura de Latinoamérica y en la literatura mundial del gran Gabriel García Márquez, un formidable escritor que fue es timbre de orgullo de la literatura universal y originario de Colombia. Residió en México buen tiempo, visitó Zacatecas en varias ocasiones, era un intelectual muy cercano a la Revolución Cubana, muy amigo personal de Fidel Castro y pues uno de los grandes de la literatura universal, García Márquez. Bueno, vamos a reportarle que en las últimas 24 horas fallecieron 11 personas por COVID y se reportan 88 positivos, o sea, todavía la pandemia no cesa, todavía no debemos bajar la guardia, pero ahí va ya a nivel nacional. La cifra es de poco más de 3.000 nuevos contagios, es una cifra muy menor comparada con las que se han dado en momentos pico. Finalmente creo que estamos en condiciones de celebrar que el regreso a clases ha reactivado la economía y no se ha traducido en esa explosión de contagios que auguraban algunos. Creo que lo más sensato en tiempos de emergencia es atender la autoridad y no a los expertos que abundan en esta, eh, como en todas las ocasiones. Bueno, pero ya estamos pues nosotros en ese asunto de... Eh, el país está debatiendo en estos momentos su política exterior. El tema está más vigente que otras ocasiones por varios hechos. Uno, por la presencia del presidente de Cuba como invitado a los festejos del inicio de independencia de México. Mm, La presencia de Miguel Díaz Canel ha suscitado una controversia habitual, saludable, donde hay varios enfoques y donde desde luego habemos ciudadanos que estamos muy convencidos del derecho de los cubanos a su libre autodeterminación y hay quienes se identifican con las posturas opuestas extremas. Ese es un tema. Otro es que mañana inicia la reunión del CELAC, a partir de la cual nuestro país queda como presidente de ese organismo en donde ya están presentes 18 presidentes de Latinoamérica y el Caribe, pero aunque se registra la sensible ausencia del presidente Alberto Fernández de Argentina, porque está viviendo una crisis interna eh, ese gobierno progresista, está mostrando grietas, está sacudido por un resultado electoral muy adverso que no esperaban y su presidente prefirió enviar a su secretario de Relaciones Exteriores. Por eso el tema de la política exterior está muy debatido y de eso vamos a hablar porque hay un propósito importante. México está recuperando la posición de liderazgo que perdió
y tiene una serie de iniciativas que vamos a exponer en un momento más. Aquí en Zacatecas transcurre la primera semana de gobierno encabezado por eh, David Monreal Ávila. Él tomó posesión el pasado domingo y buena parte de su tiempo ha sido consumido por la, la rendición de protesta de los ayuntamientos y por el anuncio de nombramientos. Pero algo que hay dos hechos que están marcando un inicio, o tres. Uno, el que pues es un arranque sin el gobierno integrado totalmente, y eso pues significa mm, merma en la capacidad de operación, de funcionamiento de un gobierno, el no estar completo. Otro es una contingencia de la naturaleza. Ayer le daba cuenta de un desbordamiento de un río San Pedro que finalmente provocó la ruptura de la eh, capacidad, el rebasamiento de la presa San Patricio, la inundación a un muy bello pueblo, popularmente conocido como San José de la Isla, es Genaro Codina, el municipio de donde es originario aquel héroe de la independencia, Víctor Rosales, y que ha puesto en movimiento el plan oficial contra contingencias y catástrofes, el plan DN3, un plan en donde el ejército mexicano tiene una gran experiencia acumulada y es el organizador de la respuesta en las situaciones de emergencia y está a cargo de la situación. Vamos a hablar un poco de ese tema porque está marcando también el inicio. Y el otro tema es que no se le pagó la quincena a la nómina, a los empleados del ISTESAC, a jubilados y a profesores en activo, a empleados en activo. Básicamente es la nómina magisterial estatal la que no está atendida. Hay problemas con ese tema. Bueno, vamos a hablar de eso a lo largo del programa y vamos a empezar por el tema que tiene que ver con la capacidad de respuesta ante la emergencia que está mostrando Zacatecas. El antecedente más cercano es el que tuvo lugar en Tlaltenango cuando se desbordó el río Jaloco y ocasionó una emergencia en el bello Tlaltenango y bueno, fue respondida básicamente de N3 y desde luego allí participó de manera muy destacada, como siempre en las contingencias, la población. Ahora, mmm, creo que el hecho de que el río San Pedro mmm, fluya hacia Aguascalientes nos propició una comparación en la capacidad de respuesta entre los dos gobiernos. Mientras que en Zacatecas se anunció la instalación de espacios para recibir víveres donativos, uno en un espacio habilitado por el presidente municipal de Cuauhtémoc y otro en la Guardia Nacional, a la misma hora, más o menos como poco después de las 11 de la noche. Protección Civil del gobierno de Aguascalientes publicaba la puesta a disposición de 43 albergues con comida caliente y espacios suficientes con medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque hay una porción de Aguascalientes muy próxima a Zacatecas que incluye Cocío, Rincón de Romos, pues que está en severos problemas.
allá lo están resolviendo con una capacidad de respuesta, según la página de Protección Civil del gobierno de Aguascalientes, que nos muestra a nosotros muy lentos, porque se está solicitando a la población que aporte víveres. No es posible que la respuesta a las emergencias, la primera respuesta a las emergencias no debe ser, sea la generosa aportación voluntaria, que siempre se da y es muy buena, pero esa debe ser complementaria, no debe ser la respuesta con la que se empiece todo. Creo que habrá que desarrollar un esfuerzo por reformar la política de protección civil en Zacatecas para diseñar programas de respuesta rápida como la que puso en funcionamiento Aguascalientes, ¿sí? Aguascalientes no esperó a que nadie llevara comida. Anuncia la puesta en pie de 43 albergues en los municipios afectados por la lluvia, por las inundaciones, y Zacatecas inicia el acopio de víveres. Creo que o, es posible que no hayan comunicado las circunstancias con prontitud, son situaciones de emergencia, pero sí es habitual que en Zacatecas se descanse en la generosidad de la gente que siempre se presenta, ¿sí? Pero la generosidad de la gente no puede ser la primera respuesta, porque se pierde tiempo, se somete a ritmos de la espontaneidad social y eso vuelve muy frágil la respuesta a las emergencias. Es como cuando el sismo del 19 de septiembre de 1985 hubo una gran generosidad de los mexicanos que respondieron que desobedecieron al gobierno de Miguel de la Madrid, que pedía que no salieran a las casas, de sus casas. Si no hubiera salido la gente no se hubieran salvado tantas vidas, porque hubo muchos actos muy abnegados, hasta heroicos, pero tiene que haber una fuerza del Estado organizando, dirigiendo, realizando, en espera de que la población se sume, pero se sume ordenadamente, se sume sin que no sea en forma tumultuaria y sobre todo que sea verdaderamente útil. Eso es algo muy importante. Es una gran diferencia que estamos advirtiendo, porque la coyuntura se presta para que nos autoevaluemos cómo vamos. Y esa crisis la exhibe. Y por otro lado, el tratamiento de siempre. Por un lado, ¿ustedes creen que el gobernador podrá coordinar la, el tratamiento de la emergencia? ¿Estará entrenado para eso? ¿Cree que los del plan DN3 no se preparan, no se entrenan, no se adiestran, que no hay operaciones con las cuales se familiarizan, que no hay habilidades que se tienen que asimilar para actuar? Los políticos pueden hacer acto de presencia, pero generalmente en los escenarios de catástrofe a veces hacen acto de presencia para comunicar un mensaje de esperanza a las víctimas, para alentar, pero no sustituyen, no se ponen al frente de la respuesta y si lo hacen, nomás estorban, porque no se han adiestrado para eso. Y eso es algo que no se les puede reprochar, ¿verdad? Un presidente de la República no recibe entrenamiento para ponerse él al frente de tú vente acá, tú vete allá, tú por acá, tú organiza esto. No, para eso hay gente entrenada. El asunto es que
La lambisconería usa, porque lamentablemente la lambisconería es una tradición cultural que daña mucho la vida social, usa el tema para lucrar políticamente y hablar de la gran bondad, del compromiso, de la... Sí, creo que ya es hora de cuestionar esa manera de entender las emergencias y de dejar de estar esclavizando al sitio, vinculando al sitio de la tragedia a un gobernante que va a andar sacándose las fotos, nada más, porque el trabajo real lo va a estar haciendo la gente que tiene el adiestramiento para hacerlo. Un gobernador no puede ir a dirigir a los bomberos, para eso tiene gente experimentada para dirigir a los bomberos, para dirigir a los rescatistas, para dirigir a los salvavidas, a los buzos, a los que están combatiendo el incendio. Todo eso requiere de experiencia, de conocimientos empíricos, de entrenamiento. Y cuando el político, por dar, por ganar reflectores, se ocupa de eso, más allá del mensaje que claro que hay que dar, del estar pendiente, atendiendo peticiones y todo, ¿verdad? Pero cuando se pone a sustituir, que no hemos visto que lo hagan, qué bueno, entonces estamos muy atrasados. Eh, También la mentalidad se moderniza, también tenemos que actualizarnos. Eso de estar viendo al gobernador en cada desastre dirigiendo operativos, aquí y en China es demagogia, es farsantería, es no entender cuál es el papel que se juega como gobernante o presidente de la República o lo que sea. Creo que es muy importante. Y bueno, que esta experiencia la vayamos asimilando y bueno, desde luego es el caso también de los presidentes municipales, ¿no? Los presidentes municipales tienen que ser facilitadores. ¿En qué te ayudo? ¿Cuántos vehículos necesitan? Traslados, ambulancias, ¿sí? Pero de allí no debe pasar. El protagonismo es para para Protección Civil y para el plan de N3. Eso es algo fundamental. Y aprender de las tragedias, porque luego se hace cada campaña propagandística alrededor de las tragedias, que bueno, yo recuerdo que se llegó a organizar una exposición, eso me pareció de mal gusto, cuando el caso de Tlaltenango, el espíritu de Tlaltenango, pero era propaganda política aprovechando una catástrofe natural. Y es una tradición, es una idiosincrasia, pero creo que hay que saber dejarlo atrás. Y el tema más fuerte, que a mí me parece que está marcando el arranque del gobierno de David Monreal, es un tema que está recibiendo un tratamiento coyuntural cuando es un tema estructural. Estamos hablando de que no se le pagó a la gente lo que debió pagársele. Pero escuchemos en voz del propio David Monreal la visión que él tiene del asunto. No es el mejor momento para gobernar. Lo he estado expresando estos días frente a la preocupación. Hace un momento en el evento en Villanueva me decía un par de maestras, ayúdenos para que nos paguen. Porque el día de ayer, tembloroso, llegaba el secretario de Finanzas. Oiga, gobernador, es que no tenemos para la nómina. ¿Por qué no tienes para la nómina? Pues porque no hay dinero. Pero las participaciones, este derecho que tenemos los zacatecanos al recurso público,
¿No te depositaron? ¿No te llegó? ¿Sí? ¿Y cuánto te depositaron? 347 millones. ¿Y cuánto es de la nómina? 341, 300 y tanto. ¿Qué implica los órganos autónomos, los maestros, la burocracia? ¿Y por qué no ajustas? Porque me depositaron, pero luego me lo recogieron porque no habían enterado lo del impuesto sobre la renta el otro mes y porque habían adelantado. Pero eso es solo una parte. Y entonces le dije, ¿y cuánto te quitaron de estas participaciones? 240 y tantos millones. ¿Cuánto tienes para la nómina? Pues en sí, 75 millones. ¿Y qué propones? Pues podemos pedir un préstamo. No vaya a pedir un préstamo para ganar nómina. Le dije, haz un oficio, infórmale al secretario de Hacienda, haz un oficio y infórmale a la Secretaría de Educación que no tienes para pagar, porque ya no vamos a seguir pateando el bote. Yo ofrecí resolver y asumir con seriedad y responsabilidad. Y no voy a cometer más errores en el manejo del recurso público. Y entonces, pues en eso está, porque seguramente hoy estamos frente a la realidad. Por eso llamo al pueblo de Zacatecas a que estemos muy conscientes, muy claros de la realidad que se está viviendo. Yo dije que iba a actuar con transparencia, con honestidad, y también dije que no voy a ser tapadera de nadie. Por eso el pueblo tiene que saber lo que está pasando. Lo que he estado informando es cierto. Hoy, por fortuna, cualquier ciudadano puede consultar la deuda pública, la quiebra del único sistema de seguridad que tenemos, el ISTESAC. Triste que los municipios van a enfrentar también el desorden, la deuda. Por eso es muy importante lo que yo aprecio y es en esta reunión, al empresario, al profesionista, a la academia, a su clase política, a sus ciudadanos, para que en unidad, en una gran comunión social, con causas, vayamos a recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad. Bien, aquí creo que lo que expone el gobernador es susceptible de analizarse desde dos enfoques, el coyuntural y el estructural. Evidentemente que el origen de ese percance financiero está en la insolvencia, ¿verdad? Porque este tema se generó con el incumplimiento del gobierno de Tello de enterar impuestos, institutos de la renta, impuesto sobre la renta, etcétera, los impuestos. Pero no nada más el gobierno del estado, los subsistemas y la Universidad Autónoma de Zacatecas, si no enteran impuestos conforme a la ley, la Secretaría de Hacienda lo descuenta de las participaciones, o sea, de lo que le está dando mes por mes al gobierno del estado. Esto es algo que habla de una enorme fragilidad
de las finanzas públicas en Zacatecas y en los municipios. Una fragilidad que es un problema estructural, de estructura, arraigado, que está más allá de las personas y que tienen muchos años y que se han venido acumulando. La manera de resolver problemas es tapando un hoyo, abriendo otro. Eso ha sido una línea que ha dominado la historia financiera de Zacatecas muchos años. Solo posponen el problema y lo agudizan, no lo resuelven. Eso es lo que ha venido sucediendo. No es el primer gobierno que termina en la insolvencia. Los otros recurrieron al endeudamiento. Ojo, Tello decidió no endeudarse y lo cumplió. Pero la situación no la pudo enfrentar porque el gobierno de Tello no le sacó jugo a la política de no endeudarse porque no practicó una austeridad a fondo. Le recuerdo que hace algunos 14 meses o más, por la vía de acceso a la información, trascendió que la oficina del gobernador tenía contratados a cientos de personas con rango de subsecretarios, de directores, de jefes de departamento, un exceso en la nómina en la oficina del gobernador. Le recuerdo que cuando sucedió un percance, afortunadamente sin consecuencias, en un viaje aéreo de la esposa del gobernador, de la doctora Cristina Rodríguez, se generó, por la vía de solicitar información, el dato que fue publicado de un promedio de 17 vuelos al mes. Sí, o sea, del avión que el gobierno tiene o tenía en comodato. Imagínense para qué puede gastar el gobierno del estado usar 17 vuelos. Le doy botones de muestra de que de que no se ha entrado al tema. Es cierto, y yo siempre lo he de reconocer, que el gobernador Tello no tenía vocación de derroche, de ostentación. Es cierto que inclusive él actuaba de una manera natural, austero, era como que es austero por temperamento, muy lejos de los que andan con séquitos y vehículos ¿sí? Qué bien. Pero creo que le faltó entereza, carácter, firmeza para enfrentar lo que tiene que enfrentar todo gobernador que quiera hacer bien las cosas. Eso significa achicar la administración hasta dejarla funcional. ¿Por qué? Porque Zacatecas tiene muchos años ofreciendo refugio en las nóminas públicas a los desempleados que son cuates, parientes, activistas de campaña, porque no ha habido el crecimiento económico que canalice la demanda de empleo hacia las actividades productivas. Es el refugio por excelencia, es la nómina pública. Y esta ha crecido además de atendiendo una presión natural. Vamos, todos tenemos gente a la que le quisiéramos conseguir trabajo. ¿Y dónde tocamos las puertas? Pues con el gobierno, con el presidente municipal amigo, con el funcionario. Oye, tengo un amigo que no hay cómo ayudarle, él está muy necesitado. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene muy
muy reducida su capacidad de empleo, de emplear, ¿verdad? El crecimiento económico hace que todo vaya hacia allá. Entonces, eso consume recursos que impiden el crecimiento económico. Es tener sobrecargadas las finanzas con el capítulo 1000 es darse un tiro en el pie y Zacatecas tiene mucho tiempo dándose tiros en el pie. El problema para los gobernantes es que afecta intereses del compadre, del amigo, del primo, del que jaló en campaña, del que se la jugó, del compañero de partido. Ese es el problema. Por eso necesitamos otra mentalidad, una mentalidad que le venga a poner orden. Y eso significa que hay que hacer de la austeridad una práctica, no solo una prédica, no una simulación. Y austeridad significa disminuir los costos de operación del gobierno, porque son costos demasiado elevados. Tenemos un gobierno que cuesta mucho a los contribuyentes. Tiene una planta vehicular que no se justifica en estos tiempos, porque si usan vehículos, gasolina y refacciones y con choferes, mucha gente que no tiene por qué estar recibiendo eso. Hay que saber quitar los vehículos a quienes los usan para tener menos gasto, menos presión y para disponer de vehículos para ambulancias, para patrullas y para tener gasolina para que no estén las patrullas inactivas por falta de gasolina. Hoy mismo leía que la policía de proximidad no tenía para gasolina, pero aquí mismo yo recordaba que en un descuido del secretario de Seguridad Pública, descuido mental, porque pues cuida el discurso público como funcionario, se le solió decir que sí, que había presidentes que cooperaban con la seguridad, pues que nos ayudan con algún vale de gasolina, imagínense, pues cómo vamos a tener seguridad así, que estén dependiendo de que jale el presidente con algunos vales de gasolina para las patrullas del Estado. Ese es el problema de fondo. Ahora, decirlo es fácil, hacerlo no es fácil, es complicado. Eso es muy complicado y ese es el reto que tiene en ese sentido todo gobernador, ¿verdad? Tiene que afectar intereses porque, como decía Reyes Heroles, el que quiere gobernar para todos, quedando bien con todos, termina quedando mal con todos. Tiene que tomar, primera medida, sacar a la gente que no trabaja de toda nómina pública, porque hay gente que solo cobra y que en cada lugar se le conoce, que nunca más haya operadores políticos financiados con nuestros impuestos, porque no son las prerrogativas de los partidos las que aportan el dinero fundamental a las campañas, son los recursos públicos en forma de empleados que andan dedicados a tareas electorales, en forma de vales de gasolina que se usan para ir a hablar con compañeros del proyecto, etcétera. Ese es el problema que hace del compromiso de austeridad de David Monreal un compromiso del que hay que estar esperando acciones prácticas. Eso es fundamental. Ahora, en cuanto a lo coyuntural, debo decir que lo que me sorprende es que le sorprenda. Tiene el mismo secretario de Finanzas y se presenta, según los dichos del gobernador, tembloroso a darle a conocer una situación. ¿Por qué la sorpresa? No lo entiendo. Eso debió ser conocido o esperado.
¿sí? Evidentemente que la Secretaría de Hacienda no le iba a cobrar al siguiente lo que incumplió el saliente, ¿sí? Y aquí no, ¿qué le pueden reprochar al gobierno federal si está aplicando la ley? Si entrega las participaciones, si no se las demora, si las entrega con todo cumplimiento. Es un problema de aquí, que aquí hay que entender. Yo siento que aquí hay mucho que ventilar públicamente y personalmente estoy totalmente de acuerdo con la decisión del gobernador de rechazar la opción de endeudarse. Tiene razón. Es una postura que Zacatecas necesita. Es, es la salida fácil que nos ha metido en muchos problemas. Tiene también mucho sentido el que se ventile públicamente la transparencia. Perfecto. No va a haber otro camino, no lo veo yo en lo inmediato más que gestionar apoyos extraordinarios ante la Secretaría de Hacienda. Eso sí es algo que debe hacer el gobernador. Pues estamos aquí en esta situación, necesitamos salir de esa urgencia y tramitar vía directa, ¿sí? No mandarle diputados o senadores, eso es andar fuera de la olla, ¿sí? Es el Ejecutivo el que tiene que gestionar y un auxilio extraordinario, una operación de salvamento. Pero viene un diciembre complicado, hay que anticiparlo. Viene el tiempo de las obligaciones financieras del gobierno que tienen un panorama muy complicado para el gobierno, para los subsistemas de educación, para la universidad, que hay que tener la capacidad de esperarlo para tener una respuesta inteligente y no estar sorprendidos por el acontecimiento. Esto tiene relación, esto nada tiene que ver con el presupuesto del 2022 que se está discutiendo en la Cámara. Es el ejercicio del presupuesto 2021, en donde todo esto debe estar estimado, las obligaciones, los pagos, el capítulo 1000 debe estar cubierto porque, como me decía alguien con experiencia en finanzas públicas a quien le pedí su asesoría, es lo primero que todo gobierno garantiza. Dice, hasta todo empresario privado lo primero que se asegura son los sueldos de sus trabajadores, también los gobiernos. ¿Y de dónde se surte el dinero que se le paga a los empleados? De las participaciones federales que sí llegaron, que han entregado con puntualidad y que se van a aumentar globalmente en 4.5% en el presupuesto del 2022. Esas participaciones para estados y municipios sí van a recibir un incremento. Viene en el proyecto de presupuesto, pero no han leído muchos de los que están opinando sin información debida. Pero, además de las participaciones, hay impuestos locales, está el impuesto de infraestructura, licencias, todas las, lo del registro público, los impuestos ecológicos, son impuestos locales. Y ahí el gobierno tiene recursos que está recogiendo durante todo el año y de los cuales puede disponer justamente para sus obligaciones financieras. Y ahora en el tema del presupuesto, la fase en el presupuesto del 2022, quien ande buscando al secretario de Hacienda después del 8 de septiembre para arreglar el tema del presupuesto, no entiende nada. No entiende que el tema debe tener otra estrategia. ¿Qué puede intentar realmente la clase política para aliviar el presupuesto? Bueno,
primero partir de que es un tema exclusivamente de diputados, ¿sí? Todos los que no son diputados son espectador en esta decisión, aunque lo estén usando para lo que lo quieran usar. Diputados federales, porque es el presupuesto nacional. Entonces, ¿qué fortalezas y debilidades tenemos los zacatecanos? Bueno, nuestra debilidad es que tenemos muy poquitos diputados. Tenemos 4 distritos de los 300, solo 4. Y entre los plurinominales, pues, que los conoce, ¿no? Está Marco Flores, está la señorita Guerrero, hija de Araceli Guerrero, está Miguel Torres, Noemí Luna, está y los de mayoría. ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, sí tenemos alguna posibilidad, pero es cuestión de orientarla bien. Carlos Puentes, diputado federal, coordinador de la fracción del Partido Verde Ecologista, que son 40 votos, son 40 diputados, que la ponga al servicio de una petición precisada y concreta. ¿Y sabe qué? Jorge Álvarez Maínez es coordinador de diputados por el Partido Movimiento Ciudadano. Tenemos 2 coordinadores zacatecanos que tienen un número respetable de diputados. Con ellos hay que hablar. En lugar de andar buscando al secretario de Hacienda o al presidente, ¿verdad? Quien es serio en este tema, anda buscando a Ignacio Mier, porque es el coordinador de la bancada mayoritaria, que es la de Morena. Y hay que convencer a Ignacio Mier que le dé un espaldarazo a Zacatecas. A ver si le puede dar al estado de Zacatecas lo que seguramente le están pidiendo los otros 31 estados. Si jala la cobija para acá, descobija una parte. En esa etapa se está. Pero es el momento en donde los gobernadores cabildean en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Van y exponen sus razones para tener comprensión, para predisponer mejor trato ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Y también los gobernadores, junto con sus legisladores, cabildean con cada uno de los coordinadores, con en primer lugar, el de Morena, el del PAN, que es la fracción número 2 en diputados, con el PRI, con el Verde, con el PT, con todos. No se menosprecia a nadie. Esa es la construcción política de un mejor trato en esta etapa, en la etapa donde ya llegó la propuesta del Ejecutivo y ya no puede hacer nada el Ejecutivo. Ya Hacienda no le puede mover un renglón a su propuesta. Ya estar hablando con él es estar perdiendo el tiempo. Y sí, yo creo que es muy importante que se oriente bien la acción. El trabajar con Hacienda hubiera sido antes del 30 de julio, porque hasta entonces la Secretaría de Hacienda está recibiendo solicitudes, proyectos, propuestas de todo el país, de todas las dependencias, de todos los niveles. Y es allí el que logra colocar un proyecto en la propuesta que va a turnar el 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda ya la hizo, porque ya pasó la aduana más importante. Pero si se nos durmió el gallo, como le pasa a Zacatecas, año tras año, lo que puede hacer de manera reactiva es ir a la Comisión de Presupuesto y
hacer causa común con todos los diputados para el cabildeo, para la operación política con las fracciones parlamentarias y que nos valgamos de eso, del, del liderazgo de Carlos Fuente, ¿no? Tiene un número muy significativo de diputados, lo mismo del de Jorge Álvarez Maínez. Ellos están al frente, son coordinadores de diputados. De otra manera, estamos ante el clásico uso del tema para estar haciéndose promoción, haciendo su publicidad, pero Zacatecas está en un hoyo, estamos atrás, sí necesitamos ya otras actitudes políticas, necesitamos estarnos ubicando en los procesos, para eso debemos tener oficio político, comprensión política, sabiduría política, no discursos que son golpeteos nada más. ¿De qué les sirve que se golpeen unos a otros? ¿De qué le sirve a Zacatecas el torneo de agua para el molino? Que el Fonden, que el fondo minero, que el Fotsetec, como si hubiera servido para algo. Es decir, los nostálgicos del dinero público reclaman todos los fideicomisos que han desaparecido porque sus migajas eran ampliamente repartidas. Eso es algo que tenemos que asimilar como ciudadanos y sí pedirle a a nuestro gobernador que les diga a los diputados, órale, fortalezcanme, que Noemí Luna sea el conducto para que el coordinador de los panistas jale con Zacatecas, ayúdanos, que vayan todos. Que Miguel Torres sea el conducto para que la fracción del PRD se porte bien con Zacatecas. O ahí está también Amalia García, que no es coordinadora, pero es una figura relevante ahorita como diputada del Movimiento Ciudadano. ¿Pero qué cree? El gobernador incurrió en una falla política garrafal al no hacer de su toma de protesta un acto político rico, institucional. ¿No los invitó? No asistieron a la toma de protesta. No llevó a Noemí Luna, no llevó a Miguel Torres, no. Noemí Luna además es dirigente de un partido. Es decir, cuando se señala la exclusión, el sectarismo, y yo creo que cuando se hace una selección en base a los que jalaron y se excluye a los gachos, a los críticos, a los que anduvieron en el otro lado, a los adversarios, estamos ante una etapa donde se refleja una falta de comprensión elemental de la política. Y no podemos estar siendo gobernados con esa falta de oficio. Y por eso creo que es muy importante que el equipo político tenga una comprensión de la actividad política que rebase más allá de lo establecido. Finalmente, pues es una semana en donde queda muy claro que hay la necesidad de encontrar la fórmula para que no sigamos con las eternas discordias políticas, que el periodismo crítico sea profesional, ni anti ni pro, simple y sencillamente que ejerza su libertad, que sea veraz y que la manera de contribuir pues es siendo... El periodismo profesional es un aliado del progreso, del desarrollo, pero el periodismo instrumento de golpeteo no, pero sobre todo el periodismo lambiscón, el periodismo lambiscón es tóxico para los pueblos y para los propios gobiernos que son objeto de la salamería. Es hora, pues, de que analicemos con mayor objetividad y que, bueno, progresemos todo. Por eso usemos las redes para ventilar lo que antes no se ventilaba,
para decir las cosas al aire libre, pero siempre animados por el propósito de buscar la manera de ir avanzando, porque la política es para fines colectivos, ¿sí? La política es para el servicio de los demás, no para ambición de poder. Y ojalá pues que tenga una mayor orientación la búsqueda de salvar lo que se pueda salvar para el puesto, para el proyecto de 2022 y que ya nos quitemos de la cabeza de que el presupuesto de un Estado depende de de lo bien que le caiga a alguien al presidente. Eso es para niños. Ya no nos creamos esos cuentos. En Aguascalientes ya no creen en esos cuentos, en San Luis, en otros lugares. Ya que los zacatecanos dejemos de creer ese cuento de que una buena relación con el presidente es un buen tratamiento presupuestal. Es un mito. Y bueno, ya para despedir la semana, el tema fuerte. Usted ha visto cómo la posición del presidente en su discurso del 16 de septiembre, demandando el cese del bloqueo a Cuba, demandando que ya no se use el tema por fines electoreros, demandando que se renuncie a la pretensión de hambriar al pueblo al extremo tal que lo obliguen a rebelarse en contra de su gobierno, porque se lo calificó como, si lo logran sería una vileza. Es una posición que México ha sostenido desde que estaba López Mateos. López Mateos, el gobierno del PRI, se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA y salió en su defensa. Y desacató el acuerdo de la OEA de que todos rompieran relaciones con Cuba. Y desde el principio estableció relaciones de colaboración. Esa política la continuó Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari. Y ya de Salinas de Gortari en adelante empezó a reaccionar el mundo y en una asamblea anual que celebra la ONU se toma la decisión de todos los países menos Estados Unidos e Israel condenar el bloqueo a Cuba. Y desde el primer día que se ha votado cada año el fin del bloqueo a Cuba, México ha votado todas las veces. Cuando estaba de presidente Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador. El voto de México ha sido siempre en el mismo sentido de lo que pidió el presidente de la República ayer en su discurso. Es una posición de Estado, no es una posición de simpatías ideológicas, porque quien piensa que se gobierna, que las decisiones de la política exterior las dictan las simpatías y las antipatías, no, la dicta la conveniencia del país. México no puede avalar la intromisión de Estados Unidos en la vida de otros pueblos porque estaría avalando la intromisión en su propio interior. ¿Sí? A México le beneficia que Cuba se mantenga independiente porque le da fuerza para su propia independencia. La soberanía de Cuba fortalece la soberanía de México. Simple, elemental. Eso no significa que estemos de acuerdo en el sistema político y económico de Cuba. Puede ser uno de acuerdo o puede estar en contra. Yo estoy de acuerdo si es decisión de los cubanos, es asunto de los cubanos.
para México, yo no ando buscando a dónde copiarle sistemas políticos. Yo creo que los mexicanos debemos buscar nuestra propia historia. Si no, no se trata de andar imitando soluciones de otros países. Y hay que defender el derecho de todos los pueblos a sus propios países. Pero sí se da cuenta la campañita mediática, la de escándalo en contra de eso. Eso está perfilando a una derecha que yo suponía que no existía. El primer aviso me lo dio el general Demetrio Gaitán, cuando pronunció un discurso que fue de insubordinación en, en instalaciones militares. Un militar calderonista que se refirió al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es Andrés Manuel López Obrador, en términos que solo la prudencia política le impidió un proceso, un consejo de guerra, la aplicación militar. El código castrense es muy puntual al respecto. Y desde luego a nadie le sorprende que en el seno del ejército haya tendencias de todas las que hay en la sociedad. Hay gente de derecha, gente de izquierda, gente del centro, simpatizantes de todos los partidos en el ejército. Pero ellos tienen reglas. Y él transgredió esa regla. Pero lo que más me alarmó fue la simpatía de civiles de derecha, alentando golpismo. Cuando el general pronunció ese discurso, Demetrio Gaitán, y hablo de gente como Javier Lozano, Aguilar Camín, el Twitter, de gente del PRD, del PAN, del PRI menos hasta eso, pero sobre todo del PAN y del PRD, muy desplazados. Meses después se vino el golpe de Estado contra Evo Morales y vimos una posición que no solamente se manifestó progolpista, hablo de Fernando Belén Saurán del PRD, concretamente, ¿verdad? De varios, ya no digamos de Cuadri, de Javier Lozano, que se mostraron además de golpistas racistas. La condición de indígena de Evo fue motivo de escarnio y hubo un tratamiento hasta ofensivo para su condición, expresiones de que por qué lo vamos a mantener con nuestros impuestos y cosas, pues expresiones que avergüenzan, ¿no? De tener gente que se exprese de ese modo, ¿verdad? Y ahora con lo de Cuba también se perfila como se incurre en una gran contradicción. Los mismos que vieron con toda naturalidad cuando el gobierno del PAN votaba en contra del bloqueo en Cuba a través de su embajador en la ONU, ahora declaran, se escandalizan por la posición manifiesta del presidente de la República, que es la constitucional, que es la institucional. Todo este debate creo que nos va a ayudar a ir entendiendo los procesos de manera tal que los mexicanos vayamos avanzando hacia la comprensión de los temas, porque una barrera que tenemos que superar, una equivocación cultural que nos ha afectado mucho, es la de pensar que los temas de Estado, los temas públicos, los temas políticos son para un grupo interesado, nada más. No, los temas son absolutamente para todos. Y todo el pueblo debe discutir de política, informarse de política, asumir posturas políticas. Porque si se lo volvemos a dejar a esa pequeña minoría interesada, pues vamos a seguir padeciendo lo que hemos venido padeciendo a lo largo de la historia. Vamos a seguir lamentando ser un país asentado en un territorio
con inmensas riquezas naturales, oro, plata, petróleo, agua, con una enorme infraestructura que nos ubica entre los 10 países con más infraestructura en el mundo, y mucha hambre, mucha pobreza. Eso sí, con el orgullo de tener a varios mexicanos en la lista de los más ricos del mundo, ¿verdad? Hay gente que se siente muy orgullosa porque Peñoles cotiza en la bolsa de Londres, la compañía Fresnillo. Es decir, toda la riqueza de Zacatecas, ¿verdad? Tiene una presencia muy exitosa en los circuitos financieros internacionales, en los mercados bursátiles, en las bolsas. ¿Sí? Eso no es motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque no se traduce en prosperidad de los pueblos teóricamente dueños de esas riquezas naturales. Eso es por haberle dejado la política a las minorías. Podemos organizarnos de otro modo y por eso es la convocatoria. Pues terminamos esta semana. Ojalá que el gobernador del estado, en bien de su propio gobierno, ya no prolongue el tiempo de integración de su equipo. Ya pasó una semana sin secretario general de gobierno, ya hay edificios públicos tomados en protesta por la falta de pago de salarios y se gestan turbulencias políticas que no pueden absorber el tiempo del gobernador, que necesita un aparato para todo. Ahorita el DN3 hace menos sensible el vacío de mandos de la Dirección de Protección Civil, pero también creo que se necesita tomar cartas en el asunto, en todo lo que haya que tomar, provisionalmente y desde luego con la tijera, porque creo que la simplificación administrativa es urgente, creo que sí se necesita reordenar la administración, pero sí, yo hago votos porque se tome conciencia de que no es buen camino estar con un equipo sin integrar debidamente. Y bueno, lo espero para que nos sintonice la próxima semana. Vamos a estar hablando en vivo y en directo. Es noche lluviosa en Zacatecas, noche grata. Ojalá sí siga, que aunque que no se les pase la mano, pero que siga lloviendo en Zacatecas. Disfrute un grato fin de semana, yo también lo haré. ¿Dónde?